Bien, vamos a darle comienzo, ¿cierto?, a esta reunión de día jueves, ya el último jueves del mes de febrero, y damos gracias a Dios por su misericordia y su gran amor y bondad. Saludamos a todos mis hermanos que ya se han conectado y a los que van a poder y a los que no también. El Señor sea con su bendición, su mano de poder sobre cada uno. Y vamos a orar al Señor para darle gracias. Y luego vamos a estar cantando alabanzas a nuestro Señor, que Él es digno de alabanza, es digno de adoración. Así que, mi hermano Oscar, por favor, usted pueda guiarnos en esta oración de comienzo, para que usted pueda abrir su micrófono y orar al Señor para darle gracias. Amén. Padre amado, Padre bendito, estamos nuevamente en tu presencia, Señor. Sí, Señor. Gozosos, Padre Santo, de ver a nuestros hermanos, a los que están reunidos y a los que se van a conectar prontamente. Sí, Señor. Bendícele a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque tú cada día muestras tu misericordia con nosotros, Señor. Amén. No podemos dejar de repetir que tú nos das vida, nos das salud, nos das alimento, nos das los medios para subsistir, Señor. Sí, Señor. Nos das la posibilidad de compartir y conversar con nuestros amados hermanos, con nuestro pastor, Sí, Señor. saber de su familia, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, estamos enteros, Señor, Sí, Señor. para alabarte, para bendecirte y para aclamarte, Señor. Sí, Y Señor. para decirte que siempre te vamos a adorar y a bendecirte, Padre amado. Gracias, Señor. Esta hora la dedicamos 100% a ti. Que nada nos distraiga, Señor. Sí, Señor. Que la boca del diablo se cierre y el infierno se cierre también, Señor, para que nada interfiera, Padre amado, en lo que aquí se va a hablar, en lo que aquí se va a decir y en lo que aquí vamos a alabarte, Señor. Gracias, Señor. Bendice la palabra y las alabanzas en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos también. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar una vez más. Le cantamos al Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más desde el principio, digno es el Cordero Santo, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está, y le cantamos: Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, Señor. Digno es el Cordero, santo es el Señor, aleluya. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que
le cantamos santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor Jesús. Te adoraremos por siempre y siempre. A ti sea la gloria. Oh, bendito sea el Señor Jesús. Si queremos más de Él, expresémosle con todo nuestro corazón y nuestro amor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a
todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, dígale al Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Una vez más, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Jesús. Bendito seas, Señor. Sea nuestro deseo que tú crezcas aún más en nosotros. A Dios sea la gloria y la alabanza por siempre. Dios, ¿cómo podré agradecerte? Alabamos, Señor. ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios
la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre he alabado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Alábele al Señor con su vida, con su corazón, por su sangre, por su muerte en la cruz. Hoy tenemos vida. Aleluya. Oh, a Él sea la gloria. Oh, sí, Señor. Oh, bendito Rey. Quisiera consagrar mi vida a Él. Quisiera consagrar mi vida a Él y ser agradecido con mi Señor. Y si algo de gloria recibo en mí, que toda sea la gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Aleluya. Oh, Jesús. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre te ha lavado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por siempre. Bendito sea su nombre, Señor Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza.
Señor, el único digno, y que a pesar de las circunstancias, Señor, tú sigues siendo Rey, sigues siendo el Señor de señores, el único a quien podemos exaltar. Gracias, Jesús. Oh, gloria a ti, Señor. Bendito, bendito y bendito eres siempre. Santo, santo, santo. Oh, bendito Rey. Te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que tú haces cada día por nosotros. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Tu sangre que nos perdonó. Tu sangre que nos limpió. Tu sangre, Señor, que nos hizo limpios delante del Padre. Oh, bendito Rey de la gloria. Oh, Señor Jesús. Oh, bendito Rey. Tu sangre bendita derramada en la cruz. Vamos a cantar otra alabanza al Señor. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo, Señor, y yo te anhelo, Señor.
perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Te anhelo, Señor, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Una vez más, dígale: yo te anhelo, Señor, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza, poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Canta al Señor toda la creación, canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu
siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Oh, sí, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Oh, Dios soy, Dios de mi corazón, aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, oh, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Oh, sí, Señor, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Te damos a ti la gloria, Jesús. Te cantamos aleluya. 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 Aleluya.
bendito Señor. Tú eres Dios eterno. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, grande en misericordia. A ti alabamos, Señor. A ti te exaltamos. Que para ti sea nuestra alabanza todos los días de nuestra vida. Sabiendo que el tiempo es corto. Sabiendo, Señor, y enterados de tu obra maravillosa cada día. Y sabiendo también que vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos en que tenemos que mirar hacia la cruz. Ser humildes, obedientes a tu palabra y con una fe que está siendo puesta a prueba cada día. Señor, gracias por tu presencia. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay algún hermano o hermana que quiera bendecir al Señor, puede abrir su micrófono y saludar y dar gracias al Señor porque Él es bueno y Él está con nosotros. Amén. Doy gracias al Señor primero por estar aquí, por poder estar reunidos y adorando su nombre. Agradecer la presencia del Señor, cómo Él se manifiesta en la alabanza, cómo Él toca nuestros corazones. Desde el momento en que decidimos juntarnos a adorar su nombre, Él está con nosotros, como dice su palabra. Así que doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho esta semana. Bueno, Francis desafortunadamente sufrió un pequeño accidente el día domingo, tragó algo que le produjo una herida grave en su garganta y esófago. Estuvo hospitalizado 2 días, gracias a Dios ya está en la casa y quiero agradecer al Señor por su amor, porque la cuidó, estuvo en el hospital, había muchos casos de COVID en el hospital y Él la guardó y ya está aquí de regreso, aún está convaleciente, está con mucho dolor, comiendo pura cosas líquidas porque todavía tiene herido el esófago. Pero confiamos en el Señor que Él es fiel y Él está en todo, en todo, en el sufrimiento, en la alegría, en el gozo. Él está, Él es nuestro Dios y confiamos en Él en todas circunstancias. Así que doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios por el amor de los hermanos que han llamado, que han preguntado por ella, que nos han ayudado. Así que eso, darle gracias al Señor porque la guardó, porque pudo haber sido algo que pudo haber sido más grave. Gracias a Dios lo controlaron y esa cosa que le hizo herida no rompió nada más internamente, el estómago, que era el miedo de la cirujano que podía haber perforado el estómago, pero gracias a Dios no fue así. Así que damos gracias a Dios por su amor y por su protección. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente y sabemos que vamos a pasar diversas circunstancias aquí en la tierra, pero los que amamos al Señor, como dice su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que sean bendecidos, hermanos amados. ¿Alguien más quiere darle gracias al Señor? Espero que se peleen la oportunidad. Yo quiero dar gracias. Amén. Buenas tardes, perdón lo tarde, pero esta semana me tocó demasiado trabajo. Bueno, quiero dar gracias porque, bueno, mi papá llegó bien, ya se nos fue a madrugada, así que nos avisó en la mañana que había llegado bien, gracias a Dios, y que ya está allá en el sur, en Puerto Natales, esperando para embarcarse, pero salió todo bien, gracias a Dios. Y también quiero dar gracias porque yo creo que igual hay mucha gente que a veces pasa quejando porque tiene mucho trabajo, porque tiene que hacer esto, porque tiene que hacer lo otro. Y yo doy gracias a Dios porque tengo un trabajo también, porque está mi familia bien, porque tenemos salud, porque tenemos un techo, tenemos comida todos los días y gracias a Dios por eso.
Amén. Dios te bendiga, Carolina. Y cada día es motivo, ¿cierto?, para agradecer hasta por lo más mínimo. Pensamos que lo mínimo que tenemos es lo que nos corresponde y somos merecedores de aquello. Pero debemos dar gracias por todo al Señor. Como dice su palabra, debemos ser agradecidos en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo no tan bueno, porque Dios tiene el control, ¿cierto?, de cada situación y nos alegramos que así sea y que seamos y aprendamos a ser agradecidos y no quejarnos tanto, porque en la queja siempre hay amargura, hay desazón, pero cuando uno se levanta y agradece por lo que tiene, entonces el Señor, ¿qué hace? Añade aún, ¿cierto?, a lo que ya somos bendecidos, mayor bendición, porque somos agradecidos de corazón. Así que gracias al Señor por eso. Una oportunidad más. Bueno, yo le quería dar gracias al Señor por la oportunidad que tuvimos el domingo y el lunes de compartir con los niños. Fue un tiempo maravilloso, los chiquillos me bendijeron mucho y le doy gracias al Señor por eso, porque el Señor se hace presente en los niños, bueno, en todos, pero para que se entienda. Los niños de verdad que tienen mucho que entregar, tienen un corazón maravilloso y le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos, porque son de gran bendición. Yo creo que todos los que pudimos compartir ese tiempo con ellos, así lo vimos. Hubo un tiempo en donde pudimos todos abrir nuestros corazones y los chiquillos nos sorprendieron y le doy gracias al Señor por eso, porque veo cómo han ido creciendo, cómo han ido aprendiendo y eso me alegra mucho y todo eso gracias al Señor, así que le doy gracias al Señor por eso y también porque dentro de la semana pude salir con mis abuelos. Hace tiempo que no salíamos por todo lo que está pasando el coronavirus y qué sé yo. Pero gracias a Dios se dio la oportunidad de que ellos pudieran salir un rato de la casa. Era algo que los dos querían mucho, echaban de menos estar afuera, como despejarse un poquito. Y de verdad que les sirvió harto. Estuvimos ahí compartiendo con mi mamá, mi tía y ellos. Y de verdad que también fue de gran bendición el poder verlos juntos y verlos afuera contentos. Así que le doy gracias al Señor también por eso, porque los ha cuidado y no se han enfermado más de lo que ya están. Así que le doy gracias al Señor por eso. Amén. Dios bendiga también tu vida, Gaby, y a la familia. Siempre estamos orando por todos aquellos que les rodean, sean aún cristianos o no. Tenemos que mostrar testimonio, ¿cierto?, de lo que vivimos cada día. Pasemos por luchas, por pruebas, por circunstancias difíciles o no, estemos animados o no, siempre, nunca dejamos de ser hijos de Dios. Entonces cada cosa que hagamos, cada cosa que decimos tiene un sentido, tiene un propósito. Que así sea. Así que vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, y vamos a escudriñar unos momentos la palabra del Señor. Y vamos a continuar con lo que habíamos comenzado a ver el jueves pasado. ¿Quién recuerda lo que vimos el jueves pasado? A ver si me ayudan. A ver si se recuerdan, ¿cierto?, de cuál era el mensaje del jueves anterior. A ver. Vimos la historia de un hombre y un profeta. Ahí le di las pistas oficiales. Eliseo, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen luego para seguir leyendo. Quiero que puedan abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a continuar y vamos a ver otros aspectos, ¿cierto?, de este relato que es tan importante. Primero, ¿cierto?, vimos que hubo un hombre llamado Naamán, que era un general del ejército de Siria, un hombre valeroso, un hombre que temía al Señor. Incluso la palabra dice que por causa de él
muchos en Siria habían conocido del Dios de Israel. Pero tenía una tremenda necesidad. Y su enfermedad era tremenda, era incluso con peligro de muerte. Esa enfermedad era la lepra. Bueno, vimos algunos aspectos respecto a la fe, a la humildad y a la obediencia que tenemos que tener como hijos de Dios ante el mandato, ante la palabra del Señor. La palabra de Dios para nosotros tiene que ser una norma, o sea, es una norma de vida. ¿Qué significa eso? Que si está escrito, entonces lo hago mío. Lo obedezco a su palabra y ¿cierto? Y vivo en esa verdad. Si no está escrito, sería solo especulación. Cuando yo les decía hace una semana atrás, cuando el Señor abrió el Mar Rojo, la palabra dice que el Señor lo abrió y que el pueblo cruzó en seco. Y si el Señor así lo hizo, cómo lo haya hecho es cosa de Dios. La Biblia no especifica detalles cómo ocurrió el hecho, simplemente dice la palabra que el pueblo caminó en seco. Bueno, esa es la característica que tiene la palabra del Señor. Es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Entonces, esta palabra tiene la palabra de Dios tiene la facultad, el poder de transformar vidas. Y en este caso transformó la vida de un creyente. Fíjense que Naamán era creyente. Naamán era, ¿cierto? Tenía fe en Dios, pero aún no había experimentado la aflicción más allá, ni tampoco había tenido una experiencia directa con el Señor. Que antiguamente hablara el profeta de Dios era tener un encuentro personal con el Señor. Bueno, ya vimos la semana pasada que Naamán tenía una sierva, o la esposa de Naamán tenía una sierva que era del pueblo de Israel, una muchacha la cual no aparece su nombre, pero que era una muchacha que sabía y creía también en Dios, y esta muchacha, sierva de la esposa de Naamán, le dice a la esposa: si mi señor, si Naamán fuera donde el profeta de Dios, sanaría. Entonces, ¿qué hace Naamán? Va donde el rey de Siria a decirle que va hacia donde el profeta, pero aquí hubo una pequeña confusión. Naamán iba donde el profeta, no se iba a presentar delante del rey de Israel. Y entonces el rey de Siria manda cartas al rey de Israel y lo manda con regalos, ¿cierto? Con dinero, con mudas de ropa, de haber sido mudas de ropa de tela muy, muy, muy fina, qué sé yo, tratando de congraciarse con el profeta para que el profeta hiciera la obra. Bueno, ahí hay una confusión que no la vamos a tratar ahora porque lo vimos el jueves anterior. Y cuando Eliseo va a la casa cuando Naamán va a la casa de Eliseo, Eliseo estaba, no lo dice claramente, pero seguramente estaba ocupado. Y es más, como propósito de enseñanza hacia Naamán, el Señor no le permite salir a recibirle, sino que manda un mensajero a decirle a Naamán qué es lo que tiene que hacer. Lógicamente, esto hirió en el orgullo más profundo en la vida de Naamán, porque él, siendo un general de un ejército, un hombre con autoridad, un hombre que tenía mucha gente bajo su autoridad, bajo su poder, ¿cómo el profeta no iba a salir a recibirle? Entonces aquí Dios lo primero que le da una lección de humildad a Naamán. Y por ende también de fe y de obediencia.
el Señor dice que le habló a Eliseo y le dice Eliseo, o le manda a decir a Naamán la instrucción. ¿Y cuál fue la instrucción? Zambullirse 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué pasó con Naamán? Se disgustó. Se enojó porque el profeta no había salido ni siquiera a recibirle. Y lo dejó con los regalos en bandeja. Y se fue enojado. Se devolvió a Siria diciendo, en Damasco hay, por lo menos nombra aquí 2 ríos, el Habana y el Farfar, que a él le parecían ríos mejores y más limpios, y no como el Jordán, que estaba más contaminado. Y se volvió enojado. Hermanos, es muy importante nuestra vida en humildad delante de Dios, porque muchas veces Dios nos va a pedir a través de su palabra que hagamos ciertas cosas y a nosotros nos va a parecer que no es lógico lo que Dios nos está pidiendo. Bueno, Dios nunca trabaja bajo la lógica del ser humano. Dios es soberano y Él conoce nuestro presente, pero por sobre todo conoce nuestro futuro. Entonces lo que Él manda a través de su palabra, a través de su presencia, es lo que nosotros necesitamos hacia el futuro. Entonces es muy importante que ustedes pongan atención a esto, que todos pongamos atención a esto. Que no puede haber un corazón sino humilde delante del Señor que pueda agradarle. Un corazón que se enaltece, esa alabanza, o sea, lo que hagamos para el Señor no va a llegar a su presencia. Bueno, cuando se va enojado, sus criados lo intentan convencer, le dicen, pero mi Señor, te lo está pidiendo el profeta de Dios, ¿acaso tú no lo harías? Y tiene que haber sido mucha la aflicción en su vida con respecto a la enfermedad de la lepra, que él lo reconsideró y se devolvió. ¿Y qué hace? Va al río Jordán y se sumerge las 7 veces. Entonces, cuando salió de la última vez, dice la palabra que su cuerpo o su piel fue restaurada completamente. Versículo 14 dice de 2 de Reyes 5, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bien, aquí también tiene que ver esta palabra con un compromiso que uno tiene que tener con el Señor. No solo para recibir un beneficio, sino en toda nuestra vida. Si hay alguien que piensa entre nosotros o fuera de nosotros que estamos al lado de Dios para que Él nos cuide, nos guarde, nos bendiga, nos dé, estamos equivocados. Él da, el Señor nos guarda, nos responde solo por su misericordia. Es como una añadidura con respecto a nuestro servicio al Señor. Pero recordemos que Dios es soberano y Él sabe todas las cosas. Si el Señor lo hace, bendito sea el Señor. Y si el Señor no lo hiciera, bendito sea el Señor igual, porque Él sabe nuestro futuro. Bien, ese es el panorama en 2 de Reyes capítulo 5 del versículo 1 al 15. Esa es la referencia histórica, lo que ocurrió verdaderamente con este varón llamado Naamán, que acudió al varón de Dios o al profeta de Dios llamado Eliseo. Vamos a leer el versículo 15 en adelante ahora, por favor. Dice así la palabra, lo leemos en el nombre del Señor. Y volvió al varón de Dios. Fue sanado. Él volvió a la casa de Eliseo. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía o su comitiva. Y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios
en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Vamos a seguir leyendo. Fíjense que una vez que el Señor hizo la obra en Naamán, entonces Eliseo lo recibió. Recuerden que Naamán había pensado algo. Él dijo, voy a ir donde el profeta, o cuando se enoja y no lo quiere recibir Eliseo, o no sale, dice, él se imaginaba que Eliseo iba a salir, iba a poner manos, iba a levantar manos al cielo, iba a rogar al Padre, iba a ocurrir el milagro. Eso era bajo la consideración de Naamán. ¿Pero por qué? Porque él decía, yo soy un general de un ejército, entonces Eliseo me tiene que recibir. Era una imposición e incluso una obligación que Eliseo tenía que recibirlo. Bueno, hoy día, hermanos, hay mucha gente, incluso cristianos, que le exigen a Dios una cosa o la otra. Yo pregunto, ¿cuál sería el orden? ¿O nosotros somos siervos de Él, o Él es nuestro siervo? Él responde solo por su misericordia. Vale recordar un ejemplo que pasó no hace muy poco tiempo. No sé si fue el año pasado o antepasado, ya el tiempo pasa y perdemos un poquito la noción de los días. Falleció un cantante cristiano llamado Julio Melgar. Era un hombre que cierto, escribió canciones, pero el hombre enfermó, tuvo un cáncer. Y todos sus amigos hicieron oraciones, de hecho se pidieron oraciones por él a las iglesias. Era un hombre de un país de Centroamérica, no recuerdo el país. Bueno, pero hubo una cantante cristiana que, estando en un evento, hizo una oración al Señor por él. No recuerdo las palabras exactas, pero más o menos fue esto lo que le dijo. Al orar al Señor, le dijo al Señor, y no te permitimos un no por respuesta. O sea, esta cantante dijo, Señor, te pedimos que tú sanes de este cáncer a nuestro amigo y hermano, y no te permitimos o no queremos un no por respuesta. ¿Quién podría torcerle la mano al Señor? ¿Quién podría hacer un gallito con Dios y ganarle? Es importante, hermanos, y siempre lo vamos a reiterar, que todo lo que le pidamos al Padre, dice el Señor que lo tenemos que hacer en el nombre de su Hijo Jesús y Él lo va a responder. Pero no necesariamente Él dice que nos va a responder lo que nosotros queremos. Siempre va a haber una respuesta. Puede ser que sí, puede ser que la respuesta sea no, puede ser que la respuesta sea espera. Dios no miente. Y cuando Él dice que Él nos va a responder es porque nos va a responder. Lo distinto es que no siempre va a responder a lo que nosotros anhelamos y queremos. ¿Era la voluntad de Dios que ese cantante, Julio Melgar, partiera a la presencia del Señor? Sí, era la voluntad de Dios. Clamamos por los enfermos y le pedimos en el anhelo de nuestro corazón que Dios haga un milagro, pero siempre en la voluntad perfecta de Dios. Bueno, la voluntad perfecta de Dios fue sanar a Naamán, pero también fue enseñarle humildad, obediencia y fe. Y fe en Dios, no en el profeta. Fíjense que, ¿por qué fe? Porque Naamán tenía sus esperanzas puestas en el varón de Dios, no en Dios. Bien, luego, ¿cierto?
Una vez que el Señor hizo la obra, Naamán se devuelve y ahí recién Eliseo lo recibe. Y Naamán quiere dejarle los presentes. Y Eliseo no los recibe. Y no los recibe no porque sea orgulloso o no los necesitara, es porque Dios se lo había pedido así. Para que Naamán no creyera que fue por los regalos que él le llevó al profeta que el Señor había hecho la obra. Bien, versículo 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Miren, importante. Naamán pertenecía a un país que tenía sus propios ídolos. Y Naamán era general del ejército. Entonces, él no queriendo adorar a otros dioses, porque él reconoce que el único Dios es el Dios de Israel, él le dice al varón de Dios: cuando yo me devuelva, al ver que yo estoy sano, el rey querrá ir a hacer ofrendas y adoración a los dioses de Siria. Yo lo voy a acompañar, y si él se apoyara en mi brazo y me hiciera inclinar, no significa que yo esté adorando a esos dioses. Era una situación en particular que tenía que vivir Naamán, no así nosotros. Nosotros no somos general de ningún ejército y no pertenecemos a ninguna otra colonia ni a ningún otro reino dentro de este país. Entonces no tenemos ninguna obligación de adorar a otros dioses. Pero en el caso de Naamán, ¿cierto? Él no iba a adorar a otros dioses, pero sí tenía que acompañar al rey en esa circunstancia. ¿Ya? Versículo 19. Eliseo le dice: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aquí comienza, ¿cierto?, la otra circunstancia. Versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, irte. Vamos a verlo hasta ahí mientras tanto. Eliseo trabajaba también con un mensajero, con un siervo llamado Giezi. Y al parecer a este varón le interesaban mucho los regalos y las cosas materiales. Viendo que Eliseo no había recibido los regalos, él dijo: ¿cómo se le ocurre a mi señor Eliseo no recibir tan lindos regalos? Voy a ver si alcanzo a Naamán y me quedo con alguna cosita. Pero ¿qué ocurrió? Giezi comienza este relato con Naamán en base a una mentira. Le dice: mi siervo me envió. En el versículo 22. Mi siervo me envió a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él.
Versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué difícil lo que acabamos de leer. No puedo estar enredado aquí. Qué complicado es lo que podemos analizar, ¿cierto?, en este relato. Una cosa es lo que el varón de Dios tenía en su corazón y cómo el Señor lo trataba y el trato de Dios para él. Pero otra cosa distinta eran los que estaban a veces a su alrededor. Esto tiene que ver de dónde está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe y nuestra mirada. Imagínense lo que significó tener avaricia, lo que significó querer tener, ¿cierto?, lo que no le correspondía, lo que no era de él. En este caso, Giezi, un varón que trabajaba con Eliseo, quiso sacar provecho de una situación, ¿cierto?, que no estaba dispuesta por él, sino que el Señor había dispuesto. Eliseo dice: por mi Señor, por Jehová mi Dios, no recibiré ninguno de tus regalos. Vuelve a tu casa, vuelve a tu país, a tu ciudad, sin ningún problema. Eso fue lo que Eliseo le dice. Y sin duda lo que Naamán le llevaba como obsequio tiene que haber sido importante, tanto en el valor como a la vista. Y Giezi, que estaba ahí cuando Naamán volvió, dijo: bueno, si Eliseo no lo quiere, yo sí. Que algo me caiga, que algo sea para mí. Pero el tema está en que él esto es como bajo el prisma de lo que hemos leído con respecto a lo que yo creo. Si Giezi hubiese vuelto a Naamán y le hubiese dicho a Naamán: mira, ¿por qué no me regalas algo a mí? Capaz que hubiese recibido un regalo y nada hubiese ocurrido. El punto fue que Giezi le dijo a Naamán que Eliseo lo había enviado, lo había mandado. Y eso no era cierto, eso no era verdad. Y luego cuando vuelve, Eliseo le pregunta: ¿fuiste a alguna parte? No, le dice: yo no me he movido de aquí. ¿Acaso no estaba contigo cuando volvió Naamán? Y resulta que quedó al descubierto delante de los ojos de Dios. Y más encima hay una condena, una consecuencia de lo que ocurrió con Giezi, que la lepra que tenía Naamán fue traspasada a Giezi y a toda su descendencia para siempre. Quiero que podamos ir al libro de los Hechos. Vamos a leer un relato con respecto a algo muy similar. Hechos capítulo 5. Cuando el Señor estaba obrando tremendas misericordias en el pueblo,
en la vida de los primeros cristianos luego de la ascensión de Jesús al Padre. Estaban ocurriendo cosas maravillosas dentro de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado también que el furor de la emoción, no prometer lo que no vamos a poder cumplir. Hechos 5, versículo 1, dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ellos, Ananías y Zafira, habían propuesto en su corazón y delante del Señor vender una propiedad y entregar el total de la venta de esa propiedad. Porque se viene anunciando que dice que la gente vendía sus propiedades y traían a los pies de los apóstoles las ofrendas, y nadie tenía necesidad. El Señor cubría las necesidades de todos. Y ellos, no queriendo ser menos, tenían la intención de hacer lo mismo, pero al momento de tener el dinero en sus manos, cambiaron de opinión y dijeron: ¿para qué lo vamos a entregar todo? No creo que Dios se moleste, que Dios se enoje. Pero como el Señor conoce los corazones y conoce la intención del corazón, no le pudieron mentir al Señor. ¿Y qué ocurrió? Que Ananías cayó en el acto muerto a causa de una mentira, a causa de no entregar todo lo que él había propuesto con su esposa Zafira en su corazón. Y Zafira no estaba con él. Quizás Zafira había ido a guardar lo que se habían dejado para sí, no lo dice la Escritura, pero ella llegó después sin saber lo que había ocurrido con su marido. Y también es sorprendida y también cae muerta. Y dice que vino o sobrevino gran temor sobre el pueblo. Ojo, que cuando dice gran temor no está hablando de miedo, sino que sobrevino gran respeto y reverencia delante del Señor, pensando que con Dios no se puede jugar. La palabra dice que damos conforme a nuestras capacidades, pero tenemos que dar de corazón, porque si no damos de corazón, no sirve de nada. Si no lo hacemos con amor, dice 1 Corintios que somos como el metal que resuena y mete bulla y nada más. Entonces, es un escarmiento o es una señal que Dios da al pueblo diciéndoles: yo soy Dios, a mí nada me pueden esconder.
Esto le pasó también a Giezi ahí en el libro de Reyes, en el capítulo 5. Él primero le dijo a Naamán que Eliseo lo había enviado cuando eso no era así. Y luego cuando Eliseo le pregunta, ¿dónde fuiste? No, yo no he ido a ninguna parte. Y la enfermedad de Naamán como castigo queda para Giezi y sus descendientes. O sea, si lo pensamos, Giezi y su descendencia iba a morir con la enfermedad de la lepra. La lepra es una enfermedad terrible que va carcomiendo la piel y los huesos, las coyunturas. Puede ser tan agresiva la enfermedad que las extremidades terminan desmembradas del cuerpo y tremendas llagas, heridas, y esas heridas son muy dolorosas. Es una tragedia. Gracias a Dios que hoy hay cura para la lepra y hay muy pocos casos en el mundo, pero hoy hay remedio para la lepra. En esos tiempos no. Bueno, podríamos comparar la lepra con situaciones espirituales, con amarguras, con tristezas, con dolores y con rencores y odios. Eso vendría a ser como lepra en el corazón de los que se dicen ser hijos de Dios y muchas veces no demuestran que así sea. Lo importante en esto no es lo que estemos viviendo, sino que cómo lo estemos viviendo. Porque podríamos estar viviendo circunstancias difíciles, enfermedades, y a veces podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué a mí no termino de salir de una cosa y viene otra? Bueno, si entendemos y sabemos vivirlo en el Señor, Dios nos dará el sustento y la capacidad necesaria para sobrellevar todas aquellas circunstancias difíciles que nos toca vivir. Ahí donde tenemos que nosotros como iglesia tener sabiduría, tener discernimiento, ser misericordiosos con aquellos que están pasando alguna circunstancia difícil, pero siempre ir con un corazón entregado y sincero. No sé cuál sería la intención del siervo de Eliseo. La palabra no lo dice. Pero al momento de cambiar el juego, de cambiar ¿cierto? Las palabras, de decir de que Eliseo lo había enviado, ahí comenzó su gran error. Porque podría haber alcanzado a Naamán y haberle dicho, Naamán, si Eliseo no quiso nada para él, por favor, ¿por qué no me puedes regalar algo a mí? Y quizá no hubiese pasado por toda esta circunstancia. Pero ¿qué hizo? Involucró a Eliseo cuando Eliseo no lo había enviado y cuando Eliseo no quiso recibir ningún regalo. Bueno, Ananías y Zafira dijeron, vamos a vender una propiedad y lo vamos a dar para la iglesia. Y después cuando se vieron con el dinero en las manos, dijeron, sí, vamos a dar, pero no todo. Nos vamos a quedar con una parte. Qué importante también es que aprendamos de aquello, pero también que veamos que las circunstancias que nos toca vivir las tenemos que enfrentar como vienen. No las tenemos que acomodar para que el Señor responda o para recibir un u otro beneficio. Y también de parte nuestra tiene que haber la suficiente sabiduría e inteligencia y misericordia con aquel que está pasando tal o cual circunstancia, para que a través de la circunstancia que está viviendo pueda aprender a depender de Dios y no tener que ir con subterfugios, sino que directamente y no hallar atajos para llegar, porque normalmente los atajos siempre nos van a traer problemas.
Sin duda, ¿qué es lo que Dios quiere? Sin duda Dios quiere que seamos obedientes, que seamos humildes y que tengamos fe. Todo lo demás lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Vamos a ir creciendo conforme a lo que el Señor nos va entregando. Ninguno de nosotros es juez de su hermano. Es Dios el que dictamina. Y Pedro, en el caso de Ananías y Zafira, Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo, el Señor fue el que le mostró que Ananías y Zafira mentían. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, tener esa comunión para entender qué es o cómo debemos hacer las cosas. ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que tiene que ver en nuestro corazón? La fe. Volviendo digamos, a Naamán. Naamán estaba colocando su fe en el varón de Dios. Por eso que Eliseo no lo recibe. Luego que Eliseo le da una orden a través de un mensajero, Naamán no quiere obedecer y, ¿cierto?, se desata el orgullo y la soberbia en su vida. Quiero que busquemos Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, la fe es muy importante, pero la fe correcta, no la fe en el hombre, sino que la fe en Dios. Muchas veces yo recuerdo que, bueno, yo creo que ahora igual se hace, pero cuando se hacían eventos, por ejemplo, para jóvenes, y todos esperaban el momento en que la persona que estaba adelante predicando hiciera un llamado, porque la idea era que el que estaba predicando orara y impusiera manos, y ahí iba a ocurrir lo que tendría que ocurrir. Recuerdo una vez haber ido a un evento donde me tocó dirigir la alabanza en Valparaíso hace muchos años, y el pastor que estaba predicando, que entregó una muy buena palabra, era un evento de jóvenes, estaba lleno de jóvenes, y él nos dijo a todos: estoy terminando mi predicación, la palabra que el Señor quiere para ustedes, pero ustedes se van a quedar ahí sentaditos, porque yo no voy a hacer ningún llamado hacia el altar, le dijo. Porque lo que Dios quiera decirles, ustedes lo buscarán y el Señor les hablará directamente, y no voy a ser yo quien les diga lo que tienen que hacer. Y todos los que estaban ya con un resorte en los pies para pararse e ir adelante, se quedaron con las ganas. No digo que ir al altar no sea necesario, sí lo es, porque eso también es una prueba de nuestra fe. Pero en este caso, Naamán estaba viendo al varón de Dios, y por eso que se enojó cuando el varón de Dios no salió a recibirle. Y con esa fe se desencadenó la desobediencia, porque no obedeció, y también se desencadenó la soberbia, el orgullo que había en el corazón de Naamán. Bueno, asimismo tenemos que tener fe. El Señor reprende a los discípulos por su poca fe. Y les dice: de cierto os digo. Esa expresión, porque de cierto os digo, realmente es así. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, como una semillita de mostaza que es muy pequeña,
Eso es lo que tiene que ver con la fe. Y esa fe tiene que estar puesta en el Señor. Luego, con respecto a la humildad, en Mateo 11, 29. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Creo que aquí hay un punto también súper importante. Hoy día vivimos tiempos donde el orgullo y la vanidad cobran un protagonismo importante. El orgullo nos separa de Dios. El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no tenemos descanso? Porque nos consume el orgullo y no somos mansos, no tenemos mansedumbre. Por ahí alguien dijo mansos pero no mensos. Bueno, mansos pero inteligentes. El ser manso no significa dejar que otros hagan lo que quieran. No, no, no. Ser manso no significa no dar nuestra opinión o no defender nuestro evangelio, la fe. No. Ser como Jesús nos va a traer descanso a nuestras almas. Una vez que Naamán obedeció e hizo lo que el Señor le dijo que hiciera, ¿qué vino a él? Esa paz que tanto él necesitaba. ¿Qué mejor que Jesús, que nos enseña a ser mansos y humildes de corazón? ¿Quién más que él? Dice la palabra que él fue como oveja, como cordero al matadero, sin reclamar, sin decir una palabra. Sabiendo el fin que le esperaba y sufriendo también ese fin, él se entregó sin poner oposición. Entonces, de él tenemos que aprender. Aprender, ¿cierto?, a ser humildes delante de los demás, delante de Dios primeramente, a reconocer cuando estamos llevando una vida que quizás no le agrada al Señor y seguimos yendo a la iglesia y compartiendo con los hermanos, pero estamos llevando una lucha que solos no podemos llevar. Eso es no tener paz. ¿Y cómo logramos esa paz o ese descanso, como dice la palabra, para nuestras almas? Siguiendo los pasos de Jesús, siendo y actuando como Él. La fe, la humildad y la obediencia. En Juan 15, versículo 16, dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero ¿para qué Él nos llamó? Para que llevemos fruto. Y para llevar fruto tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Si el Señor a través de su palabra nos pidiera que hiciéramos algo, ¿no lo haríamos? Es lo mismo que los criados le dijeron a Naamán. Naamán, si el profeta de Dios te lo pidiese, ¿tú no lo harías? Le estaba hablando un profeta de Dios y no le estaba hablando en el nombre del profeta, le estaba hablando en el nombre del Señor. Es muy importante que, como hemos dicho en otras ocasiones, no solo hay que parecer ser cristiano, sino que hay que serlo. Y eso es una lucha de todos los días.
Y en esa lucha de todos los días hay altos y bajos. Hay alegrías y hay tristezas. Hay tiempos de descanso y también hay tiempos de lucha. Pero todo se debe hacer de manera honesta, transparente. No levantando juicio sin mirarnos a nosotros mismos primero. ¿Cierto? Ahí viene, quizás me voy a salir un poquito del mensaje, pero ahí viene, ¿cierto?, el especial relato y lo que ocurre con la mujer sorprendida en adulterio. Van y la quieren apedrear hasta la muerte porque obviamente la habían sorprendido en adulterio. Y estando Jesús allí, por esas casualidades, ¿cierto?, que sabemos que son causalidades, no casualidades, todos los que estaban ahí le dijeron, preguntémosle al maestro, él nos va a ayudar en esto y él va a estar de acuerdo con nosotros, dijeron ellos. Entonces le contaron la situación y cuando Jesús escucha le dice, ok, ustedes tienen razón, pero el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice que con rabia, con molestia, comenzaron a dejar las piedras en el suelo y se retiraron. Bueno, en eso también va la humildad. En eso también va nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro saber oír la palabra de Dios. Humildad para poder levantar a nuestro hermano y rescatarlo de cualquiera que sea la circunstancia que está viviendo. Porque en el cristianismo, hermanos, en la vida del cristiano, no siempre o no constantemente hay alegrías. Es el gozo del Señor que está presente todos los días para ayudarnos a enfrentar circunstancias difíciles. Giesi, el criado de Naamán, ¿no tendría el suficiente gozo en su corazón que quiso quedarse con lo que no le correspondía? ¿No le bastaba con lo que el Señor le había dado y quiso tener más? Ananías y Zafira, el Señor no los había bendecido lo suficiente para vivir tranquila y reposadamente, que le mintieron al Espíritu Santo. Como dice la palabra del Señor, y la palabra me lo dice a mí, hermanos, Dios no puede ser burlado. Pero también Dios ve y escudriña lo que hay en mi corazón. ¿Cuál es mi actitud frente a mi hermano que está débil? ¿Qué pienso de mi hermano? Lo demás lo dirá el Señor. Si el Señor dictaminó que Giesi, por el corazón que él tenía, cargara con una enfermedad que no le pertenecía, pero a causa del corazón. Ojo que, hermanos, no es simplemente una mentira o no es simplemente una situación en particular. Dios ve lo que hay en el corazón de la persona. ¿Qué había en el corazón de Giesi? Dios solamente lo sabía y por eso que el castigo fue tan drástico. ¿Qué había en el corazón de Ananías y Zafira? Tiene que haber sido algo muy delicado delante de los ojos de Dios. Por algo el Señor dio ese escarmiento. Y ese escarmiento también sirvió para que el pueblo supiera que quién es Dios y que con Él no se puede jugar. No significa que a la primera Dios va a determinar una u otra cosa. No, Dios conoce tu corazón. Dios conoce el mío, Dios conoce el corazón de la iglesia. Y mientras nosotros tengamos un buen corazón para que Él trabaje, siempre Dios tendrá buen propósito. Siempre. Que el Espíritu Santo que está en nosotros nos haga meditar
con respecto a la vida que estamos viviendo. Que no nos interese, ¿cierto?, lo que vemos, lo material, sino que nos interese recibir de Dios lo que no se agota, lo que es infinito y que no se compra con dinero. Si Eliseo hubiese recibido los regalos, significaba que o iba a quedar la impresión de que Naamán le había comprado el milagro. En cambio, Eliseo, de manera tajante y firme, le dijo, no, por el Señor, por lo que Dios me habla, no voy a recibir ninguno de tus regalos. Ve en paz, le dice, devuélvete en paz. Bueno, eso es lo que el Señor nos dice en esta hora. Vuelve en paz. Quédate tranquilo. Quédate con tu corazón reposado en Él, porque Él es el que tiene cuidado de ti. No tienes que andar como Jesse tratando de que Dios te dé, ¿cierto?, lo que otro rechazó. Ojo que Eliseo tenía motivos suficientes para rechazar los regalos. No los rechazó porque sí. Había motivos que ya, ¿cierto?, los acabamos de conversar y explicar. Si necesitamos algo realmente que el Señor nos dé, entonces pidámosle y Él nos dará conforme a lo que Él ya tiene pensado darnos. Quizás yo le estoy pidiendo algo a Dios y lo más probable es que Dios me responda, pero no lo que yo le estoy pidiendo. Me va a responder otra cosa, pero eso otro que Dios me va a responder es lo que realmente yo necesito, lo que me va a servir y no lo que yo quiero. Y en eso tenemos que también tener cuidado, que hoy día los tiempos están difíciles, los tiempos son peligrosos como lo compartíamos el domingo, y tengamos ojo porque el Señor quiere bendecir a su iglesia, pero también está el enemigo que lo que quiere es dividir a la iglesia. Dividirla, ¿cierto?, con pensamientos, con distintas cosas. Y nosotros tenemos que estar atentos, alerta a lo que el Señor quiere para la iglesia en estos tiempos. Por muy difíciles que sean, tenemos que siempre ser humildes, obedientes y tener una fe correcta delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar como Él quiere obrar en la vida de la iglesia. Hoy día tuve la posibilidad más tempranito de estar compartiendo con mi hermana Blanca y mi hermano Oscar y hablábamos de la palabra del Señor. Y cómo Dios quiere volver y va a hacer todo para que vuelva a su plan perfecto, como Él lo dispuso desde el principio. El Edén, el paraíso para el hombre y para la mujer. Dios no se ha olvidado de su plan perfecto. Dios lo hará otra vez. Y nosotros tenemos que perseverar hasta el fin en su palabra, en la obediencia, en la fe. Si estamos pasando tiempo difícil, ¿qué es lo que nos sostiene? Su palabra, el gozo del Señor, la fe, la obediencia, nuestra humildad nos va a sostener en medio de tiempos difíciles. Que el Señor nos ayude y a través de esta historia que nos ilustra, ¿cierto?, una actitud primero de un general de ejército como Naamán y luego de un joven ayudante, siervo de Eliseo como Jesse. Naamán se enojó, su orgullo fue herido, pero terminó obedeciendo y haciendo lo que Dios le dijo.
En cambio, Giezi, que había estado todo el tiempo con Eliseo, cometió errores demasiado grandes, y no solo en el hecho, sino que en su corazón. El tema era lo que había en su corazón. Por eso que Dios le dio tal, tuvo que cargar con tal consecuencia, era por lo que había en el corazón de Giezi. En cambio, Naamán quizá era un poquito orgulloso, ¿cierto? Quiso exigir en su calidad general ciertas cosas, pero ¿qué terminó? Terminó obedeciendo. Terminó sumergido no en el mejor río, no en el río más limpio, pero era el río que Dios le había dicho, no otro. Bueno, Dios te puso en un lugar, no en otro. Dios te puso en una iglesia, no en otra. Entonces que nuestro corazón, aunque a veces quiera hacer su voluntad, terminemos arrepintiéndonos y obedeciendo y haciendo lo que Dios quiere. Eso es lo que le agrada al Señor. Fíjense que el profeta le dice a Naamán después, ve en paz. Ve en paz. Pero ¿qué le dijo a Giezi? Giezi, la enfermedad que tenía Naamán ahora es tuya a consecuencia de lo que hay en tu corazón. Pero Naamán, a consecuencia de lo que había en su corazón, le dice, ve en paz. Bueno, caminemos en esa paz con el Señor y seamos fieles representantes de lo que Dios es. Porque Dios es infinito y el Señor nos va a dar más de lo que pedimos o entendemos. Pero siempre bajo la voluntad perfecta de Él. No seamos como aquellos que le exigen a Dios, dame esto, dame lo otro, haz esto, haz lo otro. ¿Quién es el siervo aquí? ¿Él de nosotros o nosotros de Él? En el buen sentido de la palabra siervos, porque sabemos que somos hijos. Y como dice bien la palabra, y Jesús lo dijo, el siervo no sabe los planes de su Señor, pero el Hijo sí conoce los planes del Padre. Le servimos, por eso que nos hacemos llamar siervos, porque le servimos a Él. Pero somos siervos libres, siervos por amor. Bueno, procuremos seguir en esa condición, animando a nuestros hermanos. Se termina febrero, comienza un mes de marzo, ¿cierto? Donde todo, entre comillas, vuelve a la normalidad. Los colegios, las universidades y todas las actividades, se acaban las vacaciones. Bueno, es un año más que Dios nos permite para ir creciendo, para ir mejorando, para ir cumpliendo con el propósito de Dios cada día. Vamos a orar al Señor dándole gracias por su palabra en esta hora. Bendito Padre y Señor, te agradecemos porque tú has sido fiel, eres fiel y serás fiel. Esa es tu condición, esa es tu naturaleza. Y como dice tu palabra, tú no puedes negarte a ti mismo. Nosotros, Señor, en nuestro anhelo y nuestro esfuerzo por ser fieles a ti también. Pero yo te doy gracias porque tú miras nuestro corazón y conoces, Señor, lo que hay en el interior de él. Y no eres como podría ser cualquier persona. Tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Y quizá a la luz de nuestros ojos, la actitud de Naamán fue peor que la actitud de Giezi. Pero más bien tú sabías cómo era el corazón de Naamán y cómo era el corazón de Giezi. Por mucho que Giezi trabajó con el profeta Eliseo, parece que en su corazón reinaban otras cosas.
Y al parecer en el corazón de Naamán, a pesar de todo lo que él era, estaba el deseo profundo de hacer tu voluntad y de ser tu siervo. Señor, ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes y a tener fe. Una fe correcta, una fe que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Una fe que nos lleve a creer en ti sin dudar absolutamente nada. Porque si tú lo dijiste, así es. Si tú lo dijiste, así es, Señor. Y si no está en tu palabra es porque no es así. Ayúdanos, Señor. Y que nuestra actitud delante de ti siempre sea con un corazón dispuesto para amarte y para bendecirte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la alabanza. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Dígale al Señor así: preciosa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Oh. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la
que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Una vez más, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh sí, Jesús, te adoramos hoy. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh sí, Señor, hay poder en la sangre. Oh sí, mi Jesús, que fluyó por amor. Hay poder
Gracias, Jesús. A ti sea la gloria, la honra.